Es obra de Dios. Y quiero dar gracias a todas las personas que están colaborando y que van a colaborar generosamente con esta reforma del lugar de culto. Hoy justo estamos rifando una tarta muy rica. La gente que quiere colaborar con la reforma puede pues comprar sus números en la tarta. Y también, ¿dónde está? Bueno, aquí están la gente de Soto del Real. Los hermanos de Soto del Real son muy generosos y nos han donado 100 empanadas. 100 empanadas, tremendo. Gracias, Jorge, gracias, Carmen. Así que el próximo domingo tendremos a la venta empanadas para la reforma de la obra del Señor. Amén. Esto no se detiene, hermanos, esto avanza porque la obra no es mía, la obra es del eterno Dios. ¿Cuántos lo creen? Como bien dijo Patricia, nuestro pastor Tony está predicando en Leganés, en la iglesia del pastor Beltrán Molina. Lo invitaron allí y el pastor Beltrán le dijo, usted venga con Génesis y revolucione la iglesia. Y nada, se fue con Génesis también y con otros hermanos y seguramente escucharemos los testimonios del poder de Dios derramado en la iglesia de Leganés. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Póngase sobre sus pies. Abrimos el libro del profeta menor, Miqueas, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Abra su Biblia y leemos ¿cómo? Atentamente, lentamente, detenidamente y audiblemente. Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 4, dice la escritura: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Puede tomar su lugar. El profeta Miqueas profetiza, como buen profeta, en un tiempo de corrupción social, en un tiempo donde la nación de Israel estaba dividida entre una parte llamada Israel y otra parte llamada Judá, pero todo era una nación. La nación de Israel estaba en una decadencia espiritual. Y de repente un profeta, que es la voz de Dios aquí en la tierra, ¿cuántos lo creen? Que los profetas son la voz de Dios aquí en la tierra. Un profeta profetiza en este tiempo y les dice que Cristo ha salido desde la eternidad en varias ocasiones. Que Cristo desde el principio se ha manifestado a los hombres en varias ocasiones. Pero ha llegado un momento donde el Señor se va a esconder por un tiempo. Tremendo, iglesia. ¿Usted se imagina la cara que puso esa gente en ese tiempo? Que le digan, el Señor se ha manifestado. El Cristo ha salido desde la eternidad en muchas ocasiones para incursar en la historia del pueblo de Israel. Pero ahora el Señor se esconde por un tiempo. Y ahora ya no vais a tener esa presencia de Dios en vuestras vidas. Qué fuerte, ¿no? Porque lo hemos cantado, si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero cuando el Señor deja de manifestarse a la vida de los hombres, hermanos, nosotros que somos seres humanos, nos sentimos plenamente abandonados, con un gran espíritu de orfandad. Y el profeta Miqueas dijo, el Señor ya no se va a manifestar más, hasta aquel día, hasta el día, en un lugar, en Belén, y también en una mujer, en María, en la que ha de dar a luz. Pero desde que el Señor se esconde hasta aquel día, pasarán por un tiempo difícil, por tiempos de cautiverios. Babilonia, Medo-Persa, el imperio griego, el imperio romano, eran tiempos difíciles para Israel. Pero el Señor se escondió por un tiempo porque no le honraban. Y cuando tú y yo no honramos al Señor, el Señor no va a insistir más. ¿Estoy siendo muy duro? El Señor no va a insistir más.
porque tenemos que honrar su presencia. Tenemos que honrar su manifestación. Tendremos que honrar su aparición sobrenatural. Pero si dejamos de honrarle, entonces el Señor se esconde por un tiempo. Y miremos la historia de los avivamientos en la tierra, iglesia. El ser humano dejó de honrar la gloria de Dios. Y ese fuego que empezó alguna vez, se empezó a apagar, porque los hombres no honraron la gloria del Señor. Pero nosotros aquí en Colmenar Viejo honramos la gloria, amén. Porque aquí es la casa del pan y tenemos la gloria del Señor y no debemos de dejar de honrar la gloria de Dios. En el texto que hemos leído, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere cuando dice desde el principio, desde los días de la eternidad? Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿A quién se refiere? ¿De quién está hablando Miqueas proféticamente? Está hablando acerca del Cristo eterno. Levante su mano y diga conmigo, está hablando del Cristo eterno. En el Antiguo Testamento, iglesia, Cristo descendía de la eternidad. Entendamos esto porque si entendemos la perspectiva eterna, cuando usted lea la Biblia, van a cambiar muchas cosas en su vida. Si entendemos la dimensión de la eternidad, cuando usted vuelva a leer la Escritura, va a entender muchas cosas que antes no sabía. Entonces dice el profeta que Cristo descendió de la eternidad para manifestarse al mundo de los hombres. En el Antiguo Testamento, Cristo se manifestaba como el ángel de Jehová o como el ángel del pacto y tenía muchas apariciones antes de su primera venida. La primera venida fue una venida en el vientre de María y estuvo con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, durante 33 años y medio. Pero antes de esa encarnación, eso se llama la doctrina de la encarnación, antes de eso, dice Miqueas que Dios se empezó a manifestar al mundo de los hombres, pero no lo hacía como se manifestó en aquel tiempo, como Jesucristo. Lo hacía como el ángel de Jehová, como el ángel del pacto. Pero Dios todo el tiempo tenía en su corazón involucrarse en la historia del ser humano. Todo el tiempo el Señor tenía la voluntad de ayudar al ser humano. Todo el tiempo el Señor tenía el pensamiento de socorrer al ser humano. Aquellas salidas nos muestran una manifestación parcial de Dios, no en toda su gloria, pero solamente un poco revelado de su gloria. Y se manifestaba, ¿recuerdan la historia de Ismael? Cuando Ismael, el niño, estaba en el desierto junto a Agar y dice la Escritura que estaba sediento, pidiendo auxilio, y de repente el ángel de Jehová escuchó el clamor de Ismael y se manifestó. También con Manoa, los padres de Sansón, haciendo el sacrificio, el Señor, el ángel de Jehová, descendió. Y vemos en la Biblia, hermanos, que un poco aquí, un poco allá, el mismo Dios a través de Cristo queriéndose manifestar al mundo de los hombres. Y es que Cristo ya existía desde la creación del mundo y del tiempo. Diga conmigo, Cristo ya existía desde la eternidad. Vamos a ir al versículo de Juan, capítulo 17, versículo 5, para que podamos entender que Cristo ya existía en la eternidad junto al Padre. Juan capítulo 17, versículo 5, esta oración usted tiene que ir a su casa y leer todo Juan capítulo 17, porque es la oración sacerdotal del Hijo hacia el Padre. Y ahí en el versículo 5 dice el Hijo Jesús: ahora pues, Padre, vamos a leerlo lentamente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tremendo, iglesia. Es que a veces hemos pensado que Cristo vino a la tierra solamente en el vientre de María. Esa fue la primera venida, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero es que Cristo ya existía. ¿Cuántos lo creen? Cristo existía. Y aquí el Hijo dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Hablando del Hijo. Y es que siempre, mis queridos hermanos,
ha existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, y Él, refiriéndose a Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de Cristo. Cristo fue antes de la creación. Cristo fue antes del tiempo. Pero la pregunta es aquí, ¿pero por qué salía Cristo? En la dispensación del Antiguo Testamento, ¿por qué se manifestaba Cristo al mundo de los hombres? ¿Por qué tenía esa voluntad de salir, manifestarse, pero luego volver otra vez? Hasta un tiempo señalado por el Padre, que era cuando iba a ir en el vientre de María. Cristo salía, iglesia, porque todo el tiempo quería socorrer la naturaleza humana. Cristo salía porque todo el tiempo sabía que nosotros con nuestra naturaleza íbamos a tropezar. Somos gente falible, amén, que cometemos errores. Pero Cristo ya de antemano sabía que nosotros con esta naturaleza íbamos a cometer errores. Y Él no se puede permitir errores. Entonces salía a socorrer el linaje de Abraham o la descendencia de Abraham. Salía a socorrer, a ayudar a todos los patriarcas del Antiguo Testamento. Salía a socorrer, a echar una mano a toda esa gente del Antiguo Testamento. Mire, lo podemos leer, esto está bien claro, en Hebreos capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ciertamente, hablando de Cristo, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Desde la caída, desde aquel jardín donde el hombre pierde la corona y queda arruinado, desde allí el Padre y el Hijo se propusieron desde el cielo. Imagínenselo por un momento. El Padre y el Hijo desde el cielo se proponen en socorrer, en ayudar al hombre, porque necesitan cumplir un propósito de redención en la tierra. Hermanos, esto nos quiere decir que el Señor nunca nos ha abandonado. El Señor tiene el deseo de involucrarse contigo, de involucrarse en tu historia, en tu camino, en tus pensamientos, en tus decisiones. Es el deseo de Dios que pueda involucrarse y hacerse parte de tu historia. La pregunta es, ¿lo vas a dejar? 4 amenes por aquí. ¿Usted lo va a dejar? ¿Que Cristo se involucre en su historia? Dios lo va a socorrer. Dios lo va a socorrer. Imaginemos al Hijo mirando a Abraham desde la eternidad, mirando a Isaac, mirando a Jacob, a José y a toda esa generación del Antiguo Testamento. Hermano, sería como socorrer, sería como que usted va en un coche en la autopista, va en un coche circulando por la autopista y ve un accidente. ¿A cuántos le ha pasado eso alguna vez? Usted va con el coche en la autopista y ve un accidente. Y ve que ese accidente, los accidentados no tienen socorro, que están solos y abandonados. Ahora bien, ¿qué hacemos? Socorrerlos. ¿A qué hacemos eso? Otras personas pueden pasar de largo. Pero en primer lugar, si vemos a alguien sufriendo, ensangrentado, nos paramos y le socorremos, le damos la ayuda. Lo hacemos por voluntad propia, pero también lo hacemos, iglesia, porque hay una normativa de tráfico que dice que si usted pasa de largo y no socorre a los heridos, entonces puede ser penalizado. Pero si usted viene con su coche circulando y ve que esos heridos ya están siendo ayudados, usted puede circular. Pero si usted viene con su coche y se detiene y no ve a nadie socorriendo a esas personas, entonces usted puede ser penalizado por la normativa de tráfico. Cristo es igual a lo que le he dicho. Cristo es el coche circulando en esa autopista y que se detiene por un momento a ver al ser humano accidentado. Se baja del coche y le da el rescate necesario para esa vida.
tú que has venido hoy a este lugar, quiero decirte, Cristo no es indiferente a tu sufrimiento. Cristo no es indiferente a tu pesar, a tu clamor, porque Cristo habita en tu corazón por la fe, dice la Escritura. Cristo no es indiferente, a Dios le importa lo que estás pasando, mi hermano. A Dios le importa tanto que se conmueve, tanto que detiene el vehículo, se baja del coche, coge el equipo de rescate y te va a rescatar. Eso hace Cristo en nuestras vidas. Y eso hacía cuando Él salía a socorrer a los patriarcas del antiguo pacto. Él socorrió muchas veces a las personas, iglesia, porque Él está interesado en lo que te pasa a ti. Tal vez cuando comentas tu dolor, comentas tu sufrimiento, nadie te escucha. Tal vez te quieren, pero no pueden ayudarte. Pero quiero decirte algo, Cristo te escucha. Y Cristo puede ayudarte y sacarte de ese problema en el nombre de Jesús. Cristo lo puede hacer. Así que yo sé que ante tu problema el Señor no va a pasar de largo. Ante tu sufrimiento el Señor se va a detener. Saca los equipos de rescate y te pone el oxígeno para que vuelvas a vivir en el nombre de Jesús. Porque tú no vas a perecer, hermano. Tú que estás aquí por primera vez, el Señor se preocupa por ti, quiero decirte. Y el Señor se va a detener porque te ama. Para socorrer a las personas, para socorrer a la gente, el Señor se basa en un pacto. Diga conmigo, se basa en un pacto. En un pacto legal, en un pacto eterno. ¿Recuerdan desde el principio el pacto con Abraham? ¿Cuántos dicen amén? ¿Recuerdan el pacto con Abraham? Un pacto prometido por Dios a un hombre llamado Abraham para preservar las generaciones de una misma descendencia y darles una tierra. Dios le prometió a Abraham una nación y una tierra. Dios tenía que preservar las generaciones de Abraham desde Isaac hasta la venida del Mesías. Y es que la eternidad no improvisa con nadie. En la eternidad todo está bien programado. Quiero que se lo diga al que tiene a su lado. En la eternidad todo está bien programado. ¿Cuántos están en Cristo? Pues dice la Escritura que Él nos predestinó para andar en buenas obras. ¿En quién? En Cristo Jesús. Está todo programado. ¿A cuántos les gusta programar? Y a veces, ¿cómo sale la cosa? Ay, programé el viaje a Honduras y no me sale. Programé esto y no me sale. El plan no me sale. Pero lo que la eternidad programa, la eternidad lo cumple en el nombre de Jesús. La eternidad lo va a cumplir. Y la eternidad te programó para buenas obras, para un camino en el Señor. Y no te va a dejar solo ni sola, porque el Señor mismo se dispone a descender para socorrerte en cualquier punto del camino. El Señor está allí, hermanos. Todo el programa de la voluntad divina se desarrolla por pactos. El pacto de Abraham. Sigamos. El pacto de David. Y el nuevo pacto. ¿A quién corresponde el nuevo pacto? A ti y a mí. Al Señor, claro que le conmueven nuestras lágrimas. Al Señor, claro que le conmueve nuestro pesar. Pero siempre se va a acordar de ¿qué? Del pacto. Por eso Jesucristo tenía que morir y tenía que resucitar para que por medio de su sangre se inaugurara el nuevo pacto. Y usted y yo, ¿en qué pacto estamos? Póngale cara sonriente que tiene solo, dígale, en el nuevo pacto. Usted y yo estamos en el nuevo pacto. Imagínense, Cristo ayudando a la gente del Antiguo Testamento en base a pacto abrámico, pacto de David y otros pactos. Pero ahora el Señor habita dentro de nosotros por el nuevo pacto en Cristo Jesús. El nuevo pacto, ya el Señor no tendrá que descender, porque dice la Escritura que Cristo Jesús habita por la fe en tu corazón, mi hermano. Habita por la fe aquí dentro. Y la ayuda es 24/7. La ayuda es todo el tiempo.
solamente tengo que estar en Cristo Jesús, porque soy hijo e hija del nuevo pacto. Así que cuando ore, llore, sonría, gócese, pero el Señor se va a acordar para ayudarle del pacto. Así que urge hoy, urge que seas parte del nuevo pacto. Tú que estás aquí por primera vez en este lugar, el Señor te invita a ser parte de este nuevo pacto, porque sus promesas, sus bendiciones están en estar de acuerdo con su nuevo pacto. En el nombre de... ¿Cuántos hijos y hijas de Dios hay aquí? ¿Y por qué somos hijos? Por el nuevo pacto. Esa revelación se dio por el nuevo pacto. Abraham no es considerado hijo de Dios. David, siendo muy espiritual y teniendo mucha revelación, tampoco fue considerado hijo de Dios. Pero usted y yo, por el nuevo pacto, dice la Escritura, que somos hijos e hijas del Señor. ¿No le emociona eso hoy en el día de hoy? Somos hijos e hijas de Dios. Y eso cambia rotundamente y radicalmente nuestra manera de orar y nuestra manera de vivir. Porque vivimos confiados en que el Padre siempre estará allí para nosotros. Porque soy hijo e hija y coheredero con Cristo Jesús, dice la Escritura. Iglesia, hoy tiene usted que ser conmovido en su mente y cambiar su oración. Porque ahora no vaya a orar solamente como esposo o como esposa, porque son roles que tenemos. La oración que captura el corazón del Padre es la oración del Hijo. Cuando oramos como hijo, Señor, soy tu hijo y tú eres mi Padre. Descansamos, echamos la ansiedad sobre Él. Hermanos, tenemos que cambiar esa oración porque Dios se va a revelar como Padre. Entonces, el Señor se empezó a manifestar, a aparecer, a manifestar un poquito de su gloria al mundo de los hombres del Antiguo Testamento en base a un pacto. Vamos a leer Éxodo capítulo 2, versículos del 24 al 25. En el contexto del cautiverio de los hijos de Israel bajo la nación de Egipto, bajo los capataces egipcios. Éxodo 2, versículos 24 al 25, dice la Escritura: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó ¿de qué? De su pacto. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac. Y miró Dios a los hijos de Israel. Oyó Dios el clamor, se acordó de su pacto, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Era tan fuerte el flagelo de los capataces egipcios sobre las espaldas de los israelitas, que hubo un tiempo que ellos se unieron y clamaron a Dios. En los 2 capítulos primeros de Éxodo no vemos ningún clamor de los israelitas. Pero cuando clamaron a Dios, el Señor oyó. Diga conmigo, oyó. Dios te oye, lo sabías, ¿no? Oyó, pero se acordó ¿de qué? De su pacto. Y los reconoció Dios. Dios te va a reconocer por medio de un pacto. Por ello te he dicho antes que Jesús inauguró el nuevo pacto por el cual tú y yo somos reconocidos como hijos de Dios. El Cristo eterno, iglesia, salía de la eternidad para manifestarse al mundo de los hombres. Cristo no se conformó con pequeñas apariciones a los hombres. Él quería vivir dentro del hombre. Cristo no se conformó apareciéndose externamente a Abraham, a Isaac. No se conformó con eso, sino que quería vivir ¿dónde? Dentro del hombre. Entonces en el cielo se programó de antemano un plan de redención para que eso sea efectivo en la vida de los hombres. Cristo vive en ti. Que siento decirlo de parte de Dios, hermanos. Cristo vive en ti. Por eso no estamos de acuerdo que pongamos una estatua aquí y nos arrodillemos ante la estatua. Porque Cristo vive ¿dónde?
Dentro del corazón vive Cristo. Y si vive Cristo en mí, entonces, dice la Escritura, esperanza de gloria. Todo el tiempo Cristo se daba a conocer, pero Cristo se mueve por pactos. Y es Cristo mismo que da un compromiso con el ser humano para bendecirlo. Hemos leído hace un momento cómo el Señor escuchó el clamor de Israel en un tiempo de esclavitud, en un tiempo de zozobra, pero tenía que bendecirlos a través de un pacto. Entonces el cielo, la majestad del cielo se empieza a mover, hay un movimiento angelical arriba. ¿Cuántos lo saben? Lea el libro de Apocalipsis. Arriba hay movimiento. Aquí hay movimiento, pero arriba hay más movimiento. Hay un movimiento entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo buscando a un hombre. Hay un diálogo eterno arriba en el cielo buscando a un hombre llamado Moisés. Un hombre llamado Moisés. Ya se habla de este en la eternidad, ya se habla de este en el cielo, porque será el libertador del pueblo de Israel. ¿Alguna vez han escuchado que dicen, y es verdad, que dice, en el infierno se habla de ti? ¿Alguien ha escuchado? O en el infierno se busca tu cabeza. Pero también falta una parte, en el cielo se habla de ti. Eso me motiva más. En el cielo se habla de ti y el cielo se propone también a bendecirte. El Padre y Cristo dijeron, este es el hombre, Moisés, y con este podemos trabajar. Aleluya. Y con este podemos trabajar, pero antes hay que convertirlo. ¿Amén? ¿Usted conoce gente con la que se puede trabajar en la obra de Dios? Tu compañero de trabajo, tu amigo, tu esposo, dice, wow, es gente con la que se puede trabajar, pero antes ¿qué? Hay que convertirlo. Porque si no, no se puede trabajar. El cielo quiere trabajar con hombres y mujeres comprometidos con los intereses de Dios. ¿Sabía usted que Dios tiene intereses? ¿Sabía usted que Dios tiene un plan? ¿Sabía usted que Dios tiene una agenda divina para tu vida? Dios tiene intereses y tenemos que tú y yo ponernos de acuerdo con esos intereses del Señor. Solo de esa manera el Señor puede cumplir su perfecta voluntad en nuestras vidas. ¿A cuánto les apasiona esto de que en el cielo se hable de ti? Qué bonito, ¿no? El libro de Apocalipsis, cuando lo lea, va a notar que hay mucho movimiento en el cielo. Pero luego dice que hubo un silencio en el cielo, tremendo. Y es un silencio de juicio. Pero en el cielo, naturalmente, sobrenaturalmente, hay un movimiento para bendecir nuestras vidas. El cielo, el Padre y Cristo encontró algo en común en el corazón de Moisés. ¿Cuántos recuerdan la historia de Moisés, hermano? Levanten la mano allí. Amén. Por películas, por arte, por pintura, por música, por dibujos animados. Gente creyente, gente no creyente, recuerda a la historia de Moisés. El cielo encontró algo común en el corazón de Moisés. Y es que Moisés, recordemos en Éxodo capítulo 2, Moisés tenía la voluntad de liberar a su pueblo. Recuerdan que fue hebreo Moisés, era hebreo, pero bueno, fue educado en toda ciencia, cultura y arte de Egipto. Y un día, dice la Escritura, que él ve a un egipcio golpeando a un hebreo. ¿Y qué hizo Moisés? Pegó tan fuerte al egipcio que lo mató y huyó de Egipto a la tierra de Madián. Había un interés que el cielo compartía con Moisés, y era de que Moisés quería liberar al pueblo. Quería liberar a su pueblo, a los hebreos, pero no era la manera de Moisés. Diga conmigo, no era la manera de Moisés. Era la manera, y eso nos duele aquí, ¿no? Cuando decimos, no es a mi manera, es a la manera de Dios. O sea, Dios encontró en el corazón de Moisés una buena motivación, pero estaba hecha de una manera errada. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo, iglesia? ¿A cuánto le ha pasado lo mismo? Que queremos hacer algo, pero tenemos la forma errada, la manera errada, la manera que no es de Dios.
Y para hacer las cosas con Dios, se tiene que hacer a la manera de ¿quién? De Dios. Para poder experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, hay que ponerse de acuerdo con la palabra de Dios. Le pregunto hoy, ¿usted está de acuerdo con la palabra de Dios? Póngase de acuerdo con las promesas de Dios, para que Dios, mire, lo lleve a su propósito eterno. Pero póngase de acuerdo con las promesas del Señor. Porque un cristiano que no se pone de acuerdo, que no estrecha la mano, que no se compromete con la verdad del Evangelio, iglesia, será un cristiano que cometa muchos errores en esta tierra. Pero cuando te comprometes con las promesas de Dios para tu vida, el Señor te lleva de la mano y te dice, por aquí sí, por aquí no. Y entramos en acuerdo con el Señor. Hoy el Señor quiere estrechar su mano contigo. Hoy el Señor quiere estrechar su mano contigo. Y te dice, hijo mío, hija mía, sé que has errado. Sé que has errado en el camino y has tropezado. Pero yo quiero entrar en un acuerdo contigo para cumplir tu propósito aquí en la tierra. Es el Señor que extiende su mano y quiere estrecharla contigo. Iglesia, ya no más errores garrafales en nuestra vida. Necesitamos hoy tomar ese compromiso y comprometernos con el Señor de los cielos. Precisamos que este alma estreche lazos con Cristo. Precisamos que este corazón estreche los lazos con el Señor, para que no te equivoques más, porque Él te va a socorrer. Él no va a permitir las equivocaciones. Hay errores que se pagan muy duros. Hay errores que a veces son difíciles de remediar. Errores humanos. Pero si hoy nosotros nos disponemos a estrechar la mano con el Señor, yo te prometo, porque escrito está, que el Señor te llevará a un buen puerto. Y te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y va a disipar todos los obstáculos de tu vida. Pero hoy tienes que estrecharle la mano al Señor. Hoy tienes que estar en acuerdo con Él. Ya no más. Diga conmigo, ya no más errores en mi vida. Hoy quiero estrechar la mano con Dios. Yo siento que esta palabra te está tocando a algunas personas hoy aquí. Dios quiere estrecharte la mano. Cuando lo digo siento que son palabras de espíritu y vida. Dios quiere estrecharte la mano. Ya no camines más sola ni solo. Deja que el Señor te lleve con su mano poderosa a sus propósitos eternos. Tú estás en esta tierra española para tener el propósito de Dios. Tú no has venido, has cruzado todo el océano para fracasar en esta tierra. Estrecha la mano con el Señor hoy en este lugar. Y el cielo, el movimiento celestial estaba buscando a un hombre. ¿A quién? A Moisés. Un hombre que hace 40 años, hace 80 años era príncipe de la corte del faraón. Pero ahora el cielo, ¿dónde lo encuentra? En el desierto, en Madián, como un total desconocido y sin ningún poder ni autoridad. Quiero que leamos Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 12, donde se relata esta historia. ¿Recuerdan la canción, no? Allá en el monte Oré, una zarza ardía. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 12. Es el cielo encontrando a un hombre. Es la eternidad irrumpiendo en espacio, en tiempo y llegando a una zarza para hablar con un hombre. Dice la escritura, Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 12.
Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová, diga conmigo, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. Recuerdan la pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El texto que hemos leído dice que Moisés estaba ¿qué? Apacentando. Tremendo, parece que el Señor tiene sentido del humor. Dios no llama a Moisés en la opulencia, en la corte del rey, siendo príncipe de Egipto. Dios le llama en las tierras áridas de un desierto, totalmente desconocido, con 80 años encima, inclusive apacentando las ovejas de su suegro. Este es el Dios, hermanos, que nos vuela la cabeza. Porque a Dios no le hace faltan títulos. ¿Cuántos lo creen? A Dios le hace falta un corazón que le crea. A Dios le hace falta un carácter procesado. A Dios le hace falta, no el Moisés príncipe de Egipto, le hace falta el Moisés quebrantado en el desierto. Con ese Moisés puede trabajar. Y el Señor permitió que ese hombre, que era un gran hombre en Egipto, fuese un pequeño pastor de ovejas en el desierto. En el contexto en el contexto egipcio, ser pastor de ovejas, escúcheme, ser pastor de ovejas era literalmente odiado por los egipcios. Era un oficio despreciable, era un oficio menospreciado, era un oficio de lo más barrio bajero que había en ese tiempo. Y el Moisés príncipe de Faraón estaba como pastor de ovejas. Tal vez para los hombres despreciable, pero para el Señor estimable. Porque dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Que a Él no le importan los títulos, que a Él le importa el corazón. Y que de lo vil y menospreciado, el Señor te rescata y te pone en puestos de honra. Tal vez en ese momento este hombre, Moisés, era vil y menospreciado por la gente, rechazado por la gente. Pero para Dios era una perla. Para el Señor era un producto terminado como el gran libertador de Israel.
No sé cuántas veces, hermano, hermana, te has visto en esa condición. Señor, estoy en el desierto. Y literalmente el monte Horeb, donde estaba la zarza, significa en hebreo ruina, sequedad. Estaba en ese tiempo, en ese espacio. Pero estaba siendo procesado por Dios para luego servir y liberar a toda una nación. Porque el cielo está buscando un hombre y una mujer que pueda liberar a otras personas. Así que cuando tú conoces al Señor y cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tienes que celebrarlo. ¿Y sabes por qué? Porque de ti el Señor se va a valer para conquistar y para liberar a las otras personas. De ti se va a valer el Señor. Cuando vemos a un hombre convertido, cuando vemos a una mujer comprometida con Dios, es el producto que busca el Señor, el corazón que busca el Señor. Y tal vez Dios te está encontrando en un desierto. ¿Me entiendes, mi hermano? Tal vez no sean los mejores días de tu vida, hoy sobre todo. Tal vez el Señor te ve en esas tierras áridas, pastoreando pequeñas ovejas. Pero la eternidad que descendió en una zarza, que era Cristo en la zarza, porque hemos leído que Dios le dijo y llamó a Moisés, era Cristo en la zarza. La eternidad se movió por un solo hombre. ¿Qué tenía este hombre? Yo se lo digo, nada. ¿Qué tenemos nosotros? Porque por gracia, dice la Escritura, por solo favor de Dios, porque Él te escogió desde el vientre de tu madre, porque no tenemos nada. Dice el libro de Job, ¿alguien aquí osa aconsejar a Dios? ¿Alguien puede darle algo a Dios? Levante la mano. No, Señor, pero yo te doy mi mejor alabanza, ¿no? Mis mejores ofrendas van para el Rey, para el Señor. Hermanos, eso es bueno para el reino, pero Dios te ama por gracia. Por gracia. Es un pacto de gracia. No importa ni quién eres, ni cómo eres, no importa. El Señor te busca por gracia. Toda la sabiduría de los egipcios a Moisés no le habría hecho acto para el servicio al cual él debía ser llamado. Habría podido seguir una brillante carrera en las escuelas de Egipto y salir de ellas cubiertos de honores, de inteligencia y con vastos conocimientos, pero el corazón lleno de orgullo y de vanidad. Y ese corazón no serviría para los propósitos de Dios. Él tenía que llevarlo a un desierto para hablar a su corazón y tratar a su corazón. Los conocimientos humanos pueden hacer capaz al hombre no regenerado para llenar un papel importante delante del mundo, pero es necesario que aquel que Dios quiere emplear en su servicio esté dotado de un buen carácter, del carácter del Señor. Para Moisés hubo un Horeb, para Elías hubo un arroyo de Querit, para Ezequiel hubo el río de Quebar, para Pablo hubo 3 años en el desierto de Arabia, y para Juan hubo una isla de Patmos donde el Señor trató con su corazón. La pregunta es para ti, ¿cuál es el escenario donde Dios te va a retirar por un tiempo y llevarte allí para tratar con tu corazón? Y a este hombre, Moisés, al que el cielo estaba buscando y detrás de él, un día apacentando las ovejas detrás del monte Horeb, dice la Escritura que ve que una zarza, un arbusto ardiendo, pero era algo especial porque este arbusto, el fuego no consumía este arbusto. Moisés probablemente habría hecho ese mismo trayecto un montón de días, pero ese día en especial, el Señor lo quería encontrar y lo quería llamar. Ese día, aquella zarza y la voz de Dios por aquella zarza capturó la atención de Moisés, capturó los ojos de Moisés.
que simbolizan la atención. Dice la escritura que él pasó por allí, estaban apacentando las ovejas y ve la zarza. Él vio la zarza, dice el texto. Y luego dice, él se acercó a la zarza. Él ve la zarza, que algo raro está pasando allí. Ese fuego que está allí es especial. Ese fuego no consume ese arbusto, no consume esa zarza. Vamos a ver qué está pasando allí. El Señor capturó su atención. Y muchas veces, en nuestras rutinas, el Señor quiere capturar nuestra atención. Era la rutina de Moisés, todos los días, apacentar las ovejas. Pero un día el cielo incursiona en su rutina y capta la atención. Iglesia, vivimos en un mundo lleno de distracciones. Y Dios hace cosas sobrenaturales todos los días. Diga conmigo, todos los días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? El Señor hace cosas sobrenaturales todos los días. Por eso dijo Jesús, mi Padre y yo trabajamos todos los días. Siempre. Lo que pasa es que estamos tan distraídos que no somos capaces de ver la zarza ardiendo. Estamos tan distraídos en las responsabilidades, porque el rebaño era responsabilidad de Moisés. Estamos tan distraídos, desenfocados, solo metidos en nuestras responsabilidades, que no somos capaces de contemplar y honrar lo sobrenatural de Dios. Hermanos, el Señor, estoy seguro, se manifiesta todos los días a tu vida. Simplemente a veces no te das cuenta. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque Dios es soberano. Y el día en que se abran los libros de la vida, dice la Escritura en Apocalipsis, y que tus obras y las mías queden expuestas, será un día de tremenda celebración. ¿Cuántos lo creen? Porque tú vas a ver todo aquello que no has podido contemplar en este mundo. Todo lo que se te escapa en tu rutina, allá arriba está escrito. Tal vez tú fuiste a trabajar un día y el Señor libró de muerte a tus hijos, pero tú no lo sabes. Tal vez un día tú fuiste a un lugar a hacer un papel administrativo y el Señor hizo algo sobrenatural en aquella administración para darte un favor a ti, pero tú no lo sabes. Y es que pasan cosas sobrenaturales todos los días. La zarza arde todos los días. Simplemente tienes que estar atento a lo sobrenatural del Señor. El Señor capta primeramente los ojos de Moisés, la atención de Moisés. No quiero que se me distraiga Moisés. Y capta los ojos de Moisés. Pero luego el Señor se dispone a captar los oídos de Moisés. Y le dice, Moisés, Moisés, desde la zarza. Y tal vez hoy diga, Jorge, Jorge. Saulo, Saulo. Samuel, Samuel. ¿Qué más dijo? Samuel, Samuel. María, María. Y Dios nos empieza a llamar. A veces no le hacemos caso a la primera, cuando quiere captar nuestra atención, entonces suelta la voz. Moisés, Moisés. En el hebreo, cuando se repite 2 veces el mismo nombre, quiere decir que hay un llamado urgente. Es decir, lo que tengo que hablar contigo es de suma importancia. ¿Sientes que Dios te dice hoy tu nombre desde el cielo? ¿Sientes que Dios te llama desde el cielo con un llamado eterno? Alejandra, Alejandra. Miriam, Miriam. Dice el cielo con urgencia buscando un hombre.
el Señor captando los oídos de Moisés. Eso en el contexto hebreo significa captando la obediencia de Moisés. Primero capta la atención de Moisés. En segundo lugar capta la obediencia de Moisés. Porque usted le pueden llamar mucho y ¿qué pasa? Hermano, yo he visto gente que es Alfredo, Alfredo. Y Alfredo no se da por enterado. Pero literalmente he visto gente que hasta 7 veces repite el nombre. Alfredo, Alfredo. ¿Hay algún Alfredo aquí? No, no. Yo que sepa así, en plan, hago un barrido, no hay nadie, Alfredo. Alfredo, Alfredo, Alfredo. Y Alfredo no se da por enterado. Pero el Señor llama 2 veces porque hay una urgente misión que cumplir. Y es en la rutina tuya que el Señor te está llamando. Porque tiene un propósito eterno contigo. Y el llamado de Dios es irresistible, dice la Escritura. Te empieza a persuadir. Y ese Moisés que puso atención en la zarza, es el Moisés también que atendió a la voz del Señor que salía de aquella zarza. Y de repente Moisés se acerca, se va acercando, imagínese Moisés, se va acercando a aquella zarza y el Señor, ¿qué le dice? Quítate, tremendo, los zapatos, las sandalias, el calzado de tus pies porque este lugar es santo. Tremendo. Dijeron todos, santo. Se acerca Moisés y Dios le dice de la zarza, quítate los zapatos, porque este lugar es santo. Moisés venía de una cultura egipcia, donde los dioses egipcios, no había ninguna santidad para los dioses egipcios. Los sacrificios y rituales para los dioses egipcios eran, hermanos, eran una abominación al Señor. Pero el Señor le quiere mostrar a Moisés que Él no es como los dioses egipcios, que Él es el Dios de Israel. Y le dice, quítate el calzado de tus pies. Esa expresión en el contexto hebreo significa límpiate de toda contaminación. ¿Me entiende, iglesia? Purifícate antes de entrar a este espacio sagrado, porque aquí habita mi presencia. Dice la Escritura que el Espíritu Santo habita en usted y que usted es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Dice la Escritura. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, se refiere a nosotros como iglesia. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que quería decirle Dios a Moisés es, Moisés, yo no soy como los dioses paganos de Egipto. Yo soy el Dios de Israel y conmigo habita la santidad. Y aquí es un espacio sagrado. Y tú no puedes traer el polvo en tus pies de tu trabajo, del mundo. Tú tienes aquí que descalzarte y entrar a este espacio en reverencia y respeto a mi persona. Dice la Escritura que Dios es santo, santo, santo. Y que hay querubines que tapan su cara diciéndole santo, santo, santo. El Señor capturó sus ojos, sus oídos. Ahora va a capturar sus pies. Dice la Escritura, Jesús le dijo a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra, pero solamente hay que limpiar un poco los pies, porque los pies polvorientos en ese contexto simbolizaban la rutina de todos los días, porque usted y yo, hermano, en este mundo, en esta sociedad, recogemos cierta contaminación en nuestra vida.
Y por eso siempre tenemos que estar constantemente limpiándonos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque es un agente santificador la palabra de Dios. Nos limpia de nuestras impurezas y de las obras muertas de la carne, dice la Escritura. Los pensamientos tienen que estar limpios. Decía el apóstol Pablo, en esto pensar, en todo lo bueno, agradable, que dé honra, en lo perfecto. Es decir, ustedes tienen que renovarse en el espíritu de la mente para quedar limpios de todo pensamiento malo. Pero también hay que quitar toda contaminación de pecado en nuestra vida. Porque si nos acercamos a Dios, Él es un Dios santo. Y habita dentro de ti. Y es necesario que te limpies, que te purifiques. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando eran escogidos por Dios para entrar al santuario, había todo un ritual de purificación para ellos. Ellos tenían que ser limpios con agua, cambiados los vestidos, representando la continua purificación del sacerdote. Dice la Escritura que en este tiempo usted y yo somos sacerdotes de su pueblo. Y estamos delante de un Dios que habita en la eternidad, un Dios santo. Un Dios santo. Él es el santo. Y hay espacios sagrados donde el Señor quiere manifestar su presencia. Y tal vez Dios está encendiendo una zarza en tu casa, en tu hogar. Ese espacio le corresponde al Señor. Y tienes que despojarte de toda contaminación antes de entrar, ¿dónde? En tu casa. Porque es un lugar santo. Hoy el Señor está trayendo temor a nuestra vida. Porque Él es santo. Dice la Escritura que Él habita en luz inaccesible. Pero que por Cristo Él se reveló en la imagen de Cristo para nosotros. Dios capturó los ojos, los oídos, los pies. Pero parece que Dios no pudo capturar la boca de Moisés. El Señor le dice, yo te he elegido para ir a liberar a Egipto. Y Él le dice, ¿quién soy yo? Para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Yo creo que por la mente de Moisés se pasó, bueno, antes yo podía con mi poderío, ahora no tengo nada. Soy insuficiente para hacer este trabajo. Dios pudo ganar los ojos, los oídos, los pies, pero capturar las palabras y la boca de Moisés era un trabajo bastante complicado. Porque el corazón de Moisés tenía un gran peso de indignidad. Iglesia, la indignidad en el cristiano es cruel. Afecta tu autoestima con un gran peso de culpa. Que la persona llega a estar convencida de que no es merecedora de la gracia de Dios. ¿Quién soy yo, Señor? Las palabras de Moisés manifestaron lo que había dentro del corazón, porque dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro Moisés, que en el escrito bíblico será un gran liberador, en ese momento, ante el llamado eterno, se sentía indigno, se sentía poca cosa y un completo desconocido. Ya no era príncipe de Egipto. El Señor quería hacerlo príncipe de su pueblo. ¿Quién soy, Señor, para ir a hablar a Faraón y para exigirle a Faraón que suelte el pueblo? Usted se pone en la condición de Moisés y le dan la encomienda de ir a hablar a Faraón, que era cruel, el más cruel de todos. Y decirle que le envía el gran yo soy. Y decirle que presentarse delante de él y decirle y exigirle que suelte al pueblo de Israel.
nos temblarían las piernas, iglesia. ¿Quién soy yo?, dijo Moisés. Pero a la par también dijo el Señor: yo soy el que soy. No me importa tu insuficiencia, no me importa tu indignidad. Si yo te he llamado, te voy a capacitar para esta misión. Si el Señor te llamó, te va a capacitar para esa misión. ¿Quién soy yo? ¿El más pequeño? En varias historias se registra esta pregunta delante del llamado de Dios: ¿quién soy yo? Pero allí está siempre el contraste: yo soy el que soy. Esto no va de quién usted es, esto va de quién es el Señor en su vida. Eso es más importante, hermanos. Pero tenía un gran peso de culpa Moisés. No era suficiente. Y yo no sé, hermano, aquí, si usted alguna vez ha pensado que no es suficiente para el llamado del Señor. Yo no sé aquí si alguna vez has pensado que no te mereces la gracia de Dios, que no mereces ni servir en la iglesia del Señor. Uno de los principales motivos por los que las personas dejan de servir y muestran dificultades en el servicio a Dios es la cruel indignidad. Hace una semana habló conmigo un chico. Yo estaba oficiando la Santa Cena y yo dije: el banquete está abierto para todos. Y este chico es cristiano, pero era tanto el peso de culpa, la guadaña, como dice el pastor Tony, la guadaña encima de él, que cuando acercaron los elementos delante de él, literalmente se puso a temblar. Se sintió tan indigno que no quiso compartir la mesa del Señor. Con un peso de indignidad. Luego dijo: Gabriel, es que no merezco el favor de Dios, no merezco la gracia de Dios. Le dije: no, te has equivocado. Es más, la misma gracia te levanta en el nombre de Jesús. La misma gracia te perdona, te redime. Solo busca un corazón arrepentido la gracia para levantarte una vez más. Pero hay personas, hermano, en el servicio a la obra que están viviendo una fuerte crueldad en su autoestima. Y voy finalizando. Para la vida de Moisés fue tan trascendente lo que vivió ante la zarza, que en el momento cuando le tocó bendecir a las tribus de Israel y cuando bendice a la tribu de José, él se refiere con las siguientes palabras. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 33, versículos del 13 al 17. Dice la escritura: está Moisés bendiciendo a las tribus de Israel y ahora toca la tribu de José. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Fue tan impactante, iglesia, el encuentro con la zarza, con el Dios de la zarza, con Cristo eterno que estaba en la zarza. Fue tan impactante que a la hora de bendecir a José, él lo cita y le dice: venga sobre tu cabeza el favor, la gracia de aquel que habitó en la zarza. Levante su mano por un instante y diga conmigo: sobre mi cabeza está la gracia y el favor de aquel que habitó en la zarza. Y diga conmigo: y sobre mis hijos está la gracia y el favor de aquel que habitó en la zarza. Póngase de pie por un instante.
Porque aquí está la gracia y el favor de aquel que habitó en la zarza. La zarza fue algo sobrenatural para la vida de Moisés. Y allí con sus manos levantadas al Dios santo y eterno, deje que el Espíritu capture sus ojos, sus oídos, sus pies. Que el Señor capture tu corazón en esta mañana. Y que el Espíritu que habita en ti empiece una obra nueva en tu vida. Levante sus manos al Dios eterno, el Dios de la zarza, Señor. Tu gracia y tu favor está con tu pueblo en esta mañana. Tu gracia, Señor, está con nosotros en esta mañana. Hoy, Señor, el cielo cita nuestro nombre 2 veces, llamándonos urgentemente, Señor, a ser parte, a colaborar de tus propósitos eternos. Soltamos la culpa, soltamos la indignidad, soltamos la insuficiencia delante de ti. Y tú lo llenas todo en todo, Señor. Tú eres nuestra plenitud en este día. Y de ti tomamos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Aleluya, ahí está el Señor, hermanos.